y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Immigration. Nosotros somos una agencia de consultoría educativa canadiense que realiza asesorías totalmente gratis para ayudarte en cualquier proceso educativo que desees hacer hacia Canadá. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es de gran interés para muchas personas que están considerando mudarse a Canadá o empezar a trabajar aquí: el salario mínimo en Canadá. Vamos a explicar cómo funciona, cuáles son los estándares a nivel nacional y, lo más importante, qué provincias y territorios pagan más. ¿Tienes alguna duda sobre el salario en Canadá? Quédate con nosotros. Primero, es importante entender qué es el salario mínimo en Canadá y cómo funciona. El salario mínimo es el pago más bajo que un empleador puede ofrecer por el trabajo que realizas. En Canadá, el salario mínimo no es el mismo en todas las provincias ni territorios, ya que cada provincia y territorio tiene su propia legislación sobre el tema. El gobierno federal establece un salario mínimo para los empleados que trabajan en industrias bajo su jurisdicción, como el transporte interprovincial. Pero la mayoría de las personas que trabajan en Canadá están sujetas a las leyes provinciales y territoriales. Por ejemplo, las personas que trabajan en áreas como la banca, los correos o el transporte interprovincial reciben un salario mínimo establecido a nivel federal. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores en Canadá están sujetos a los salarios mínimos que determinan las provincias o territorios en los que viven y trabajan. Ahora bien, cada provincia o territorio tiene sus propios estándares en cuanto a lo que pagan como salario mínimo. Vamos a ver cómo se comparan algunas de las provincias más importantes. Ontario, por ejemplo, es una de las provincias más populares, especialmente en ciudades como Toronto. Si bien el salario mínimo de esta provincia no es el más alto del país, Ontario ofrece muchas oportunidades laborales y su economía es una de las más grandes y diversas de Canadá. En Columbia Británica, donde se encuentra la hermosa ciudad de Vancouver, el salario mínimo es similar al de Ontario. Esta provincia es conocida por su industria tecnológica y turística, lo que puede generar oportunidades de empleo bien remuneradas. Ahora, si nos dirigimos a Alberta, una provincia famosa por su industria petrolera, el salario mínimo tiende a ser más bajo que en Ontario o en Columbia Británica. Sin embargo, Alberta ofrece un mercado laboral único, sobre todo para aquellos que trabajan en la industria energética y otras áreas relacionadas con los recursos naturales. Por otro lado, Quebec, que es conocida por su rica cultura y su gran número de universidades. Aunque el salario mínimo en Quebec es algo más bajo que en otras provincias, el costo de vida en ciertas ciudades como Montreal es generalmente más asequible en comparación con otras ciudades canadienses. Bueno, hasta ahora hemos hablado de algunas de las provincias más importantes, pero hay algunas que ofrecen un salario mínimo superior. Por ejemplo, Nunavut, que es un territorio en el norte de Canadá, tiene el salario mínimo más alto en el 2025. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el costo de vida en el norte puede ser considerablemente más alto debido a la remota ubicación de muchas de estas áreas. Otra provincia con un salario mínimo relativamente alto es Nueva Escocia. Aunque el costo de vida no es tan alto como en grandes ciudades, Nueva Escocia es conocida por su calidad de vida y su ambiente relajado. El salario mínimo en Canadá, si bien no es elevado en comparación con otros países, es suficiente para cubrir las necesidades básicas como alimentos, transporte y vivienda en muchas áreas. Sin embargo, el costo de vida varía considerablemente de una provincia a otra, y hay lugares donde el salario mínimo puede no ser suficiente para vivir de manera cómoda, especialmente en ciudades con un costo de vida más alto. Por ejemplo, en Toronto o Vancouver, donde los precios de la vivienda son bastante altos, es posible que necesites más de un salario mínimo para cubrir tus gastos. Esto hace que muchas personas busquen un empleo adicional o busquen formas de mejorar su educación y habilidades para obtener empleos mejor remunerados. En cambio, en provincias como Saskatchewan o New Brunswick, el costo de vida es más bajo y el salario mínimo puede ofrecerte una mayor calidad de vida. Si eres un estudiante internacional en Canadá, es posible que te estés preguntando cuánto puedes ganar a medio tiempo mientras estudias. Los estudiantes internacionales tienen permitido trabajar hasta 20 horas por semana durante el periodo educativo y pueden trabajar tiempo completo durante las vacaciones. Dependiendo de la provincia en la que te encuentres, el salario mínimo que recibirás será el mismo que el que todos los trabajadores canadienses,
ya que las leyes de salario mínimo no hacen distinciones entre ciudadanos y estudiantes internacionales. Es importante recordar que los trabajos para estudiantes internacionales suelen ser en áreas como la atención al cliente, ventas minoristas o en la industria de alimentos y bebidas. Aunque el salario mínimo puede ser útil para cubrir tus gastos, es posible que debas buscar oportunidades de empleo mejor remuneradas a medida que avances en tu carrera y aumentes tu nivel de educación. Aunque el salario mínimo en Canadá varía de provincia a provincia, se puede decir que en general ofrece un nivel de vida básico, pero no es suficiente para una vida de lujo. Es importante ser consciente de las expectativas salariales y el costo de vida al mudarse a una provincia en particular. Algunas personas pueden encontrar que el salario mínimo no cubre todos sus gastos, especialmente en las grandes ciudades como Toronto o Vancouver, donde los costos de vivienda pueden consumir una gran parte del salario. En estos casos, los trabajadores a menudo buscan maneras de complementar sus ingresos, ya sea trabajando horas extra, buscando trabajos mejor remunerados o adquiriendo nuevas habilidades que le permitan acceder a empleos de mayor nivel. En resumen, el salario mínimo en Canadá varía significativamente dependiendo de la provincia o territorio en el que vivas. Las provincias con los salarios más altos son generalmente aquellas que tienen una economía más dinámica o están ubicadas en áreas donde el costo de vida es alto. A pesar de que el salario mínimo en Canadá puede no ser suficiente para vivir de manera lujosa en algunas áreas, sigue siendo un punto de partida importante para quienes desean establecerse en el país y empezar a trabajar. Además, el salario mínimo puede ir aumentando con el tiempo, lo que hace que Canadá siga siendo un destino atractivo para muchos inmigrantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si fue útil para ti, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre la vida en Canadá. Y si tienes preguntas o necesitas ayuda en tu proceso educativo hacia Canadá, puedes agendar una asesoría totalmente gratis con nosotros. Mándanos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales y estaremos felices de ponernos en contacto contigo. Hasta la próxima.